Antonio Feijó, presidente de la Fundación Calouste Gulbenkian. María Doseu Ramos, presidenta del Centro Portugués de Fundaciones. Armando Casís, presidente del Consejo Directivo de Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este encuentro de la sociedad civil, un foro que hoy resulta más relevante, aún si cabe, que en otras ocasiones, pues llega en un contexto terrible para millones de personas en todo el mundo y en una coyuntura internacional extraordinariamente grave y compleja, pero también en un momento en el que la sociedad civil, la filantropía y la solidaridad se convierten en unas herramientas más necesarias que nunca. De un tiempo a esta parte, las crisis se encadenan unas tras otras. Primero ha sido la pandemia de la COVID-19, que derivó en crisis económica y sin que nos hayamos podido recuperar de sus efectos, ha sobrevenido de repente y sorpresivamente una guerra cuyos efectos amenazan con ser devastadores. Y todo ello en el contexto de una crisis climática y de sostenibilidad del planeta. El resultado de estos años de incertidumbres constantes es que nuestras sociedades viven hoy en un contexto de enorme gravedad y complejidad, sumidos en unas crisis humanitaria, sanitaria, social, económica, energética y climática, que provoca que millones y millones de personas sufran cada día. Me gustaría partir de una premisa. Cualquier crisis en realidad nos afecta a todos. La lucha por la paz, la defensa de los derechos humanos, la protección de la salud, la crisis energética o el futuro sostenible del planeta no son asuntos de un solo país ni de un grupo de ellos, como tampoco de una sola región. Las consecuencias de una crisis lo estamos viviendo cada día, afectan a todo el planeta y es por ello que la sociedad civil organizada y articulada está llamada a cumplir un papel que en la actualidad me parece no solo necesario, sino crucial. Permítanme unos datos que ayuden a enmarcar el contexto. Son datos recientes, de junio de 2022, del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que, como saben, ha realizado un balance global teniendo en cuenta tanto la crisis de la COVID como los impactos de la guerra de Ucrania. Son datos muy importantes que revelan que la capacidad para hacer frente a cualquier crisis está cada día más mermada. Desde 2019, la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema ha aumentado en 77 millones y el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda ha aumentado a 193 millones. El Producto Interior Bruto de los países en 2022 caerá en media entre el 0,8 y el 1%, lo que amenaza con erosionar las políticas de protección social. A nivel mundial, 3 de cada 5 trabajadores, en su mayoría en países en desarrollo, tienen ingresos reales más bajos que antes de la pandemia. El 60% de los países más pobres hacen frente a un aumento de los niveles, importante aumento de los niveles de deuda. Más de 20 millones de personas son forzadas a desplazarse cada año debido a los efectos del cambio climático. 520.000 millones de dólares es el costo anual de los desastres climáticos. Todas las consecuencias de las crisis recientes, la del COVID, la emergencia climática y la de la guerra de Ucrania, están ya en las agendas de Naciones Unidas, de organismos internacionales, alianzas regionales y países, y constituyen por sí mismas un llamamiento a la sociedad civil organizada a la que este encuentro representa. Las organizaciones de la sociedad civil estamos sobre el terreno, cerca de los problemas, allí donde alguien nos necesita. Somos ágiles y eficaces y lo demostramos cada día en cada rincón del planeta. Por ello debemos levantar también la bandera del optimismo de la voluntad frente al pesimismo de la razón y enfatizar la vigencia de los principios universales definidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y que conforman un universo de valores que la sociedad civil mejor que nadie representa. Grandes crisis como las que estamos sufriendo nos descubren de golpe el valor, la importancia y la urgencia de lo público, pero también la relevancia crucial de la colaboración de todos los ciudadanos. En definitiva, la centralidad de contar con una sociedad civil articulada,
con ciudadanos y ciudadanas comprometidos y organizados para ser útiles, conocidos y confiables. Represento aquí hoy a las fundaciones españolas. Me gustaría referirme brevemente a su comportamiento ante estas crisis. Desde el comienzo de la crisis del COVID, el sector de las fundaciones de España ha estado atento y socialmente comprometido con las necesidades de las personas, con el esfuerzo y la generosidad que siempre ha caracterizado al sector. Las fundaciones españolas, que en su conjunto emplean a más de 250.000 trabajadores, gastan más de 8.000 millones de euros anuales en todos los ámbitos de interés general, alcanzan a más de 35 millones de beneficiarios y son el principal instrumento de la sociedad civil organizada para canalizar su contribución a todos los fines de interés general. Me gustaría subrayar que día a día se están fortaleciendo en España los vínculos de colaboración entre las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Se trata de un movimiento natural y espontáneo que la Asociación Española de Fundaciones apoya, que consiste en servir de cauce digital para poder conectar necesidades con ofrecimientos de ayuda, poner esfuerzos en común e informar de proyectos que ya están en marcha y pueden servir para inspirar a otras entidades. En la asociación tenemos claro que en una emergencia sanitaria, social y económica como la que provocó el COVID-19, al igual que sucede ahora con las devastadoras consecuencias de la guerra de Ucrania, es imprescindible que los lazos de colaboración entre distintas entidades se refuercen al máximo. Sin embargo, cada crisis puede poner en riesgo a las propias fundaciones y es por ello que hay que pedir que se las proteja y que se las fortalezca, toda vez que su importancia será crucial en el mundo presente. Hemos de fortalecer, articular, pero también evitar la destrucción del tejido social de las entidades y, en particular, de las fundaciones. Hay que evitar que las crisis hagan desaparecer a operadores eficaces y eficientes como son las fundaciones. Debemos reconstruir el ecosistema del tercer sector para que sea más eficaz. Las fundaciones, ante las necesidades de los ciudadanos, tenemos mucho que decir y que ofrecer, pues el antídoto para las consecuencias provocadas por toda crisis es la ayuda, la cooperación, la solidaridad y la coordinación de esfuerzos. De todos depende también que la sociedad civil, también de la sociedad civil, que estas crisis sucesivas nos encaminan hacia una sociedad mejor. No podemos saber con exactitud cómo será ese mundo que viene, cuáles serán sus nuevas coordenadas, pero sí que veremos importantes cambios y, en buena parte, la adaptación de los mismos, su incorporación, dependerá de nosotros mismos. Y el tercer sector debe estar organizado para nuevas situaciones de crisis que se van a producir en el futuro y lo debe estar por el bien de los ciudadanos y de la sociedad. Una población con un tejido fundacional fuerte y coordinado es más poderosa y efectiva que una sociedad carente de vehículos para racionalizar una ayuda eficaz a quienes más lo necesitan. El resultado de esta grave y compleja coyuntura debe ser más filantropía, más solidaridad, más fundaciones, más sociedad civil. Si elegimos el camino de la solidaridad, esta será una victoria no solo contra la guerra, sino también contra futuras epidemias. Crisis climáticas u otras nuevas crisis que tal vez asalten a la humanidad en el siglo XXI. Este es nuestro reto, lógicamente con respuestas adaptadas a cada país y a cada región. ¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad civil organizada? Es el reto de este encuentro. A ese reto es al que debemos dar algún tipo de respuesta desde la reflexión y el debate. Permítanme que me atreva a plantear algunas sugerencias. En primer lugar, soy consciente de que los desafíos a los que como tercer sector nos enfrentamos no se circunscriben a las consecuencias que la guerra ha generado. Subsisten problemas de naturaleza diversa en el ámbito internacional, regional y nacional a los que gobiernos y organizaciones debemos dar respuesta. Crisis de desplazados, inmigración ilegal, pobreza severa, acceso a la educación, acceso al agua y a los alimentos, sanidad universal y un largo etcétera, que marcan no solo líneas de actuación en las que trabajamos, sino que definen también los principios que inspiran nuestra actuación y sobre los que debemos
reflexionar a la luz de la situación mundial. En segundo lugar, debemos constatar los riesgos y graves consecuencias que supone para la humanidad las acciones de guerra, la vulneración del derecho internacional y de los derechos humanos, y, por lo tanto, hacer un llamamiento para el alto el fuego, la negociación entre países soberanos y la búsqueda de acuerdos pacíficos que eviten más sufrimiento a la población y la reconstrucción de las zonas afectadas por las guerras. En tercer lugar, debemos reafirmarnos en la defensa de los sistemas democráticos, el reconocimiento efectivo de los derechos humanos y el papel de la sociedad civil en la contribución a los fines de interés general que son nuestra razón de ser. Sin democracia no hay articulación de la sociedad civil, ni libertad de asociación ni de fundación. La calidad institucional, el diálogo con la sociedad y la colaboración público-privada son factores que contribuyen a una democracia más plena y a una mayor eficacia de nuestra acción como sociedad civil. En cuarto lugar, debemos fortalecer en nuestros países al tercer sector, activando el mecenazgo y el voluntariado, diseñando fórmulas que mejoren su financiación y herramientas que contribuyan a un mejor cumplimiento de nuestros fines al servicio del interés general, mejorar la cooperación entre nosotros, estimular la colaboración conjunta, la eficiencia de todos los programas de ayuda que impulsamos y conseguir llegar de manera rápida y eficaz en todos los puntos del planeta, singularmente en los puntos donde surgen necesidades no atendidas y donde los conflictos son generadores de efectos devastadores en el corto, medio y largo plazo. Y cuando hablo de nosotros, me refiero también al nosotros regional. Este año hemos sido capaces en la Unión Europea de dar un paso importante para el fortalecimiento de la sociedad civil, con la creación de Filea, la Asociación Europea de la Filantropía, que nos va a servir, estoy seguro, para reconocernos y crecer. Ojalá que esta experiencia nos ilumine también para avanzar en Iberoamérica en una dirección similar. Muchas gracias.